Hola, ¿qué tal? Soy el pastor Joel Flores. Bienvenido a mi canal de YouTube. En este trimestre, en el comentario de la lección de escuela sabática, aquí en el canal de YouTube estamos buscando encontrarnos con Cristo a través de los libros de Filipenses y Colosenses, con el objetivo de comprender el plan de salvación y sumarnos al cielo, a fin de cumplir la comisión de compartir el mensaje del Evangelio y en breve ver a Jesús volver. Llegamos ya a la lección número 9. La lección número 9 lleva por título Reconciliación y Esperanza. El versículo principal de esta lección está en 2 de Corintios, capítulo 5, verso 21. El texto bíblico dice así: Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. En esta semana nos adentraremos en uno de los temas más profundos y fascinantes del Nuevo Testamento: el misterio de Dios revelado. Pablo en Colosenses describe este misterio como una verdad que estuvo oculta por generaciones, pero que ahora en Cristo ha sido abierta para nosotros, invitándonos a descubrir una dimensión de la fe que transforma no solo nuestra comprensión de Dios, sino también nuestra esperanza. Este misterio no es una idea abstracta ni un código para descifrar, es una realidad viva, una revelación que cambia el rumbo de la humanidad porque muestra cómo Dios decidió reconciliar consigo a un mundo apartado, tomando la iniciativa amorosa de restaurar todo lo que el pecado había roto. En Cristo, Dios no solo perdona, sino que se acerca, habita, transforma y nos adopta como suyos. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, resume esa reconciliación completa. Él no solo nos salva de algo, sino nos salva para algo, para una vida nueva, penetrada por su presencia y guiada hacia la gloria que Él promete. A lo largo de estos días exploraremos cómo este misterio redefine nuestra relación con Dios y cómo su presencia en nosotros es la mayor evidencia de que la reconciliación es real, es profunda y eternamente transformadora. ¿Qué significa realmente que Cristo vive en nosotros? ¿Cómo impacta eso nuestra vida diaria? Entonces vamos a desarrollar la lección de esta semana bajo ese concepto. Vamos al día domingo. El día domingo, el título es Reconciliados de malas obras. La mayoría de las grandes religiones del mundo enseñan que la humanidad es esencialmente buena y puede alcanzar el cielo, el nirvana o una mayor conciencia, salvándose a sí mismo. Por eso el cristianismo dice un asunto diferente, o la Biblia dice algo distinto. No es lo que la Biblia enseña, que nos salvamos por hacer algo. Jeremías capítulo 2, verso 22, el profeta declara lo siguiente: Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo el Señor. Cuando vamos al libro de Isaías capítulo 64, el versículo 6 dice así: Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Mira qué interesante. Lo que está diciendo aquí el texto bíblico es: no importa cuánto lo intentemos, no podemos dejar de ser pecadores por nosotros mismos. Alguien dijo en cierta ocasión que la única doctrina cristiana que no necesita ser aceptada por fe es la de la pecaminosidad de la humanidad. Basta mirar el mundo, sus injusticias, egoísmo, violencia,
¿Qué mundo? Basta mirar dentro de nosotros para reconocer que algo está profundamente desalineado con el carácter perfecto de Dios. Esta realidad tan evidente es precisamente lo que revela nuestra necesidad de reconciliación. Si el pecado es innegable, entonces la gracia también se vuelve indispensable. Al final, solo podrás comprender el tamaño de tu salvación cuando comprendas el tamaño de tu condenación. Pero, ¿qué significa exactamente estar condenado delante de Dios? Bueno, ya lo hemos mencionado. Dios es infinitamente puro, justo y recto. Su naturaleza no tolera el mal ni puede convivir con él sin negarse a sí mismo. Por eso la Biblia habla de la ira de Dios, no como un arrebato emocional, sino como su respuesta necesaria, coherente y moral ante todo lo que destruye. Su creación, aquello que contradice su bondad. La humanidad, al elegir apartarse de Dios, no solo quebrantó una ley, sino que rompió una relación, generando una separación que nos coloca fuera de la vida para la cual fuimos creados. Y esta condición no es meramente legal, sino existencial. Estamos condenados porque somos incompatibles con la santidad de Dios, y esa incompatibilidad produce muerte. La ira divina, entonces, es la manifestación de su justicia frente al pecado que corrompe y mata. Es la afirmación de que el mal no puede tener la última palabra. Así, nuestra condenación no se debe a falta del amor por parte de Dios, sino a la gravedad del pecado frente a su santidad perfecta. Sin embargo, es precisamente esa combinación de justicia e ira unidas a su amor eterno, la que abre el camino de la redención. El Dios que debe juzgar el pecado es el mismo que en Cristo ofrece librarnos de aquello que nos condena. Pero si nuestra condenación es tan seria y es tan profunda, entonces, ¿cómo puede un Dios santo acercarse nuevamente a una humanidad tan profundamente manchada por el pecado? ¿Y en qué momento comenzó Dios a proveer esa salida para la humanidad? Para responder esa pregunta, es importante comenzar entendiendo que desde una perspectiva bíblica, el pecado jamás tomó a Dios por sorpresa, porque Él conoce el fin desde el principio y nada ocurre fuera de su sabiduría infinita. Pensar que el pecado sorprendió a Dios sería imaginar a un creador reaccionando con improvisación ante la caída, como si su propósito eterno pudiera ser frustrado por la libertad humana. Sin embargo, la Escritura revela justamente lo contrario. Antes de que todo existiera, antes que Adán respirara por primera vez, ya estaba establecido el plan de redención. Mira lo que dice 1 de Pedro, capítulo 1, verso 19 y verso 20. Dice el texto así: sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Ahora lee lo que dice Apocalipsis capítulo 13, versículo 8. El texto dice así: y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Qué cosa es lo que nos enseñan estos textos? Nos muestran que la cruz no fue un plan alternativo improvisado después de la caída, pero tampoco puede entenderse como si Dios hubiese deseado o establecido desde la eternidad que el pecado ocurriera. Más bien, la cruz revela que en su sabiduría eterna Dios preparó un camino de redención ante la posibilidad de que sus criaturas eligieran apartarse de Él sin ser jamás el autor de esa elección. Así entonces, cuando el pecado entró en el mundo, Dios ya tenía dispuesto un medio para enfrentar sus consecuencias y manifestar plenamente su amor, su justicia y misericordia. La redención,
Por tanto, no es la reacción desesperada frente a un accidente cósmico, sino la expresión del carácter de un Dios que, aún antes de la creación, había provisto un camino para restaurar y reconciliar a aquellos que Él amó y creó para vivir en comunión con Él. Dejando esto claro, todavía falta responder: ¿cómo entonces puede un Dios santo acercarse nuevamente a una humanidad tan profundamente manchada por el pecado? ¿Cómo? ¿De qué manera Él se aproxima? Esto es lo que conocemos como el mensaje del Evangelio. Primero, la Biblia enseña que Cristo vino y murió por nuestros pecados, porque somos totalmente incapaces de salvarnos a nosotros mismos. Lejos de esperar que ascendamos por esfuerzo propio, fue Dios quien descendió hacia nosotros, entregándose en la cruz cuando éramos débiles, impíos y enemigos. Y esto impacta nuestro día a día al recordarnos que no necesitamos vivir bajo la carga del tengo que ser suficiente. La salvación no surge de nuestra iniciativa humana, sino de la iniciativa divina, porque nuestra reconciliación con Dios no depende de nuestras obras, sino de su gracia. En segundo lugar, cuando aceptamos su muerte como nuestro sustituto, la Biblia enseña que el salario del pecado es muerte y que todo ser humano está bajo esa condenación. Pero en vez de que nosotros cargáramos con esa culpa y su consecuencia, Cristo decidió asumirla voluntariamente. Él vivió la vida perfecta que nosotros no podíamos vivir y murió la muerte que nosotros merecíamos en la cruz. En la cruz Jesús llevó sobre sí la culpa, la justicia, la ira que correspondían a nuestros pecados, de modo que lo que debería caer sobre nosotros cayó sobre Él. Y lo que pertenece a Él, justicia, vida y aceptación ante Dios, es ofrecido ahora a nosotros. Entonces, ser nuestro sustituto significa que Jesús intercambió su lugar con el nuestro. Él tomó lo nuestro, o sea, el pecado y la condenación, para darnos lo suyo, el perdón y la reconciliación. Entonces Dios nos declara justos y nos libera de la condenación del pecado, no por nuestras obras, sino por la fe que se expresa en arrepentimiento. Entonces, al intentar acercarnos a Dios, pensamos, no merezco, no soy digno, fui demasiado lejos, caí demasiado bajo. No nos dejamos arrastrar por las acusaciones de Satanás. Y recordamos que la base de nuestra aceptación no son nuestros méritos, sino los méritos de Cristo. En tercer lugar, Dios continúa acercándose a nosotros para transformar nuestra vida, pues quienes han sido justificados son hechas nuevas criaturas mediante la unión con Cristo. El poder recreador de su gracia y la presencia del Espíritu Santo que mora en nosotros es lo que restaura la imagen de Dios que el pecado había deformado. La gracia nos encuentra donde estamos, quebrados, heridos, confundidos, atrapados, pero no nos deja igual, porque el Espíritu Santo obra cada día en nosotros, renovando nuestro carácter, sanando nuestras heridas y capacitándonos y sanando nuestra voluntad para vivir como hijos de Dios. Entonces, Dios no se acerca al pecador ignorando su pecado, sino venciendo su poder, el poder del pecado, tomando la culpa, renovando el corazón y por medio de ese triple movimiento del Evangelio, Cristo por nosotros, Cristo en lugar de nosotros y Cristo en nosotros, es cuando el Dios Santo vuelve a unir a la humanidad caída sin renunciar a su justicia ni su amor eterno, dándonos reconciliación, obviamente, y esperanza. Al igual que en el Edén, Dios llamó a Adán preguntando, ¿dónde estás? Hoy sigue siendo la misma pregunta, porque al igual que Adán, muchas veces respondemos desde nuestra vergüenza, nuestra culpa, desde nuestras excusas, pero es justamente en esos momentos cuando necesitamos volver a mirar a la cruz, recordar el mensaje del Evangelio y permitir que su gracia nos transforme. ¿Cuál será nuestra respuesta?
¿Permitiremos ser transformados por la gracia de Dios o continuaremos viviendo de la misma manera? Vamos a la lección del día lunes. El día lunes el título es Si continúan en la fe. ¿Ya escuchaste hablar de la expresión una vez salvo, para siempre salvo? Tú sabes que esa comprensión de la doctrina de la salvación afirma que una vez que una persona acepta a Cristo y es salva, ya no puede perder su salvación bajo ninguna circunstancia. Desde esa perspectiva, la salvación es un acto definitivo de Dios que no puede ser revocado por fallas humanas, porque no depende del mérito del creyente, sino de la fidelidad divina. Entonces se enfatiza que lo que garantiza la salvación no es la constancia del creyente, sino la constancia de Dios. ¿Tú qué piensas sobre esa doctrina? De paso es popular, ¿no? Muchos la aceptan. Cuando vamos a la Biblia y encontramos esta expresión, para nosotros pues suena reconfortante. La Biblia presenta repetidas veces un llamado a permanecer en la fe. Y eso sugiere que la vida cristiana no se reduce a un acto inicial, sino a una relación viva y continua. Jesús mismo nos enseñó en Juan capítulo 15, verso 14 hasta el verso 6, un texto muy conocido, que el creyente debe permanecer en Él. Dice, permanecer en mí, porque quien no permanece se seca, es cortado, se pierde. Un lenguaje que claramente asume la posibilidad real de separarse de Él. El autor de Hebreos, en Hebreos capítulo 3, verso 14, declara que somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza desde el principio, indicando que la perseverancia es la evidencia de una fe auténtica. Cuando vamos a Apocalipsis capítulo 2, el verso 10, Jesús exhorta a los creyentes y dice, sé fiel hasta la muerte para recibir la corona de vida. No como un premio por obra, sino como demostración de una fe que persevera porque ha sido transformada. Todos estos textos no niegan la seguridad en Cristo, pero sí enfatizan que esa seguridad está ligada a una fe que permanece, que responde, que sigue a Cristo cada día. Mira cómo Pablo lo expresa en su carta a los Colosenses. Colosenses capítulo 1, verso 21 hasta el versículo 23. Dice así. Y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. ¿Notas el sí condicional del versículo 23? Es decir, Pablo afirma que la reconciliación es real, es completa, es poderosa, pero su efecto se manifiesta en quienes permanecen en la fe. Ese sí no pone en duda la obra de Cristo, sino que muestra que esa obra transforma verdaderamente a quienes continúan aferrados a la esperanza del Evangelio. En otras palabras, la reconciliación no es un evento aislado, desconectado de la vida del creyente, sino una realidad que debe ir acompañada por una vida que persevera, se mantiene firme y no se aparte de la verdad recibida. Pablo no está diciendo que la salvación depende del esfuerzo humano, sino que la evidencia de haber sido reconciliado por Cristo es permanecer arraigado en Él. El que ha sido reconciliado entonces permanece. Y ese permanecer demuestra que realmente ha sido reconciliado. Permanecer implica estar enraizados en la verdad del Evangelio. Significa estar alimentados por la palabra, sostenidos por su espíritu, guiados por la esperanza de que Cristo produjo en nosotros
esa reconciliación. Es continuar confiando cuando la fe es probada. Es seguir obedeciendo cuando la cultura invita a abandonarla, a abandonar la fe. Mantener la mirada en la cruz cuando la culpa o la vergüenza intenta alejarnos y aferrarnos a las promesas de Dios, aun cuando nuestras emociones parecen tambalear. Permanecer significa reconocer que la misma gracia que nos salvó es la que nos capacita para seguir adelante. Que la vida nueva en Cristo no se reduce a un momento del pasado, sino a un presente continuo, donde somos llamados a caminar con Él día tras día, decisión tras decisión. En última instancia, permanecer es dejar que Cristo sea el centro, la fuente y la dirección de nuestra vida, confiando en que aquel que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará hasta el día de la venida de Jesucristo. Entonces, si permanecer es la evidencia de una fe viva, la decisión que queda para cada uno de nosotros es esta. Tú estás hoy dispuesto, no solo hoy, sino cada día, a volver tu mirada a la cruz, a aferrarte a la esperanza del Evangelio, a comprometerte a perseverar hasta la venida de Cristo para encontrarnos allí fieles, firmes y llenos de esperanza. ¿Cuál es tu respuesta? Vamos a la lección del día martes. El plan eterno de Dios. ¿Sabes que nuestras mayores frustraciones surgen cuando sentimos que las cosas no están ocurriendo según el plan que imaginábamos, ni en el tiempo que esperábamos, ni en la forma en que deseábamos? Cuando nuestros procesos no coinciden con nuestras expectativas, pues surge la sensación de descontrol, de retraso, de aparente injusticia, como si la vida estuviera avanzando por un camino distinto al que pensamos que debía seguir. Esta percepción crea ansiedad, impaciencia y dudas, no necesariamente por la magnitud de los problemas, sino porque creemos que nuestro plan está siendo ignorado e interrumpido. ¿Ya te sentiste alguna vez así? Fíjate la siguiente declaración de Pablo al respecto de eso. Colosenses capítulo 1, verso 24 y verso 25. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. La expresión administración de Dios hace referencia al modo en que Dios dirige, organiza y desarrolla su plan de salvación. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí Pablo? Que lo que conduce su vida no es su propio plan, ni sus ambiciones personales, sino los planes de Dios. Pablo no usa a Dios para que Él realice sus proyectos humanos. Al contrario, Pablo se pone a disposición para que Dios lo use en sus propósitos eternos. Cuando una persona vive así, sus expectativas cambian por completo, porque ya no se apoyan únicamente en lo que esa persona desea o imagina para esta vida, sino que tanto en tiempos como en formas se integran dentro del plan eterno de salvación que Dios está llevando adelante. Así, cada decisión, grande o pequeña, deja de ser aislada y pasa a ser parte del gran proyecto de Dios para alcanzar y restaurar vidas. Por eso es que Pablo puede decir que se goza incluso en las aflicciones, porque entiende que lo que está viviendo no lo detiene, no lo desanima, sino que es parte del plan de Dios para que su palabra sea anunciada y llegue donde Él quiere que llegue. Y así fue. Las aflicciones de Pablo no frenaron el Evangelio, lo multiplicaron. ¿Por qué? Porque el llamado de Jesús es a seguirlo. Y seguirlo no oculta la realidad de que el camino del discípulo implique aflicciones. No es la letra pequeña del Evangelio, sino el título del llamado,
Jesús mismo declaró, en el mundo tendréis aflicción. Y también afirmó, si a mí me han perseguido, también a vosotros perseguirán. Dejando claro que el sufrimiento forma parte natural de seguirle. Pablo, entendiendo esto, refuerza esta verdad cuando afirma que a través de muchas tribulaciones nos es necesario entrar en el reino de Dios. Y Pedro exhorta diciendo, no os sorprendáis del fuego de prueba como si algo extraño estuviese pasando. Las aflicciones no son un imprevisto en la experiencia cristiana, sino una realidad anunciada desde el principio. Por eso Pablo no se angustia, no reclama ni abandona, porque sus expectativas están alineadas al plan de Dios, no a una visión idealizada de comodidad o éxito inmediato. Él sabía que las aflicciones no eran señal del abandono de Dios, sino parte del camino por el cual Dios forma, Dios fortalece y extiende su obra. Y cuando nuestras expectativas se alinean con esa misma verdad, las pruebas dejan de ser motivo de confusión y se convierten en oportunidades para permanecer firmes en el propósito eterno de Dios. Por eso, aunque Pablo estaba en la cárcel, la palabra de Dios estaba presa. Allí en su celda vieron la luz. Sus cartas a los filipenses, a los efesios, a Filemón. Tras su liberación, Dios le inspiró los importantes consejos registrados en 1 Timoteo y luego a Tito. Luego, durante su último encarcelamiento en una prisión romana, él escribió 2 Timoteo. En resumen, estos últimos años brindaron a Pablo la oportunidad de escribir una parte significativa del Nuevo Testamento, incluyendo Hebreos, que millones de personas alrededor del mundo siguen estudiando, obviamente, esta semana, al igual de lo que tú y yo estamos haciendo hoy. Este texto nos invita a examinar con honestidad desde qué perspectiva estamos viviendo nosotros. Si desde la nuestra, limitada por nuestras expectativas humanas y terrenales, o desde la de Dios, que nos incorpora a su plan eterno. Y es importante reconocer que esto no es un llamado exclusivo para aquellos que dedican su vida a la predicación, pastores, obreros o misioneros, sino para cada hijo de Dios, allí donde está, en su familia, en su barrio, en su trabajo, en su universidad, en sus amistades, en cada momento y en cada lugar donde pisa. Porque todos somos parte de esa administración de Dios. Porque su obra avanza a través de personas ordinarias que viven con una perspectiva extraordinaria. Por eso debemos preguntarnos, ¿estamos usando a Dios para que bendiga nuestros planes? ¿O estamos permitiendo que Él nos use para cumplir sus planes? ¿Nuestras expectativas y frustraciones revelan qué queremos que Dios siga en nuestra agenda o muestran un corazón dispuesto a rendirse a la suya? ¿Tu perspectiva delante de las pruebas muestran que estás viviendo para el reino de esta tierra o estás viviendo para el reino de los cielos? ¿Para qué reino estás viviendo? Vamos a la lección del día miércoles. El título es La revelación del misterio de Dios. ¿Sabes que los seres humanos vivimos rodeados de misterios? A pesar de los avances científicos, filosóficos y tecnológicos, seguimos enfrentando preguntas que nos sobrepasan y despiertan en nosotros una mezcla de curiosidad, fascinación y humildad. El corazón humano anhela comprender, pero también reconoce que hay dimensiones de la realidad que van más allá de nuestra lógica y de nuestra vista. ¿Y sabes cuál es el mayor de todos los misterios? El misterio de Dios. Fíjate cómo Pablo lo describe. Colosenses 1, 26 y 27. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. En la Biblia, un misterio no es algo oscuro, confuso o incomprensible para Dios. Un misterio es una verdad divina que estuvo oculta para nosotros, para la humanidad, hasta que Dios decidió revelarla en un tiempo señalado. Es decir, es un misterio para el ser humano, pero jamás lo fue para Dios. Al final, para Dios nada está escondido, nada se
descubre, nada aparece inesperadamente. Él no tropieza con información nueva ni necesita resolver acertijos. Entonces el misterio de Dios revelado en Colosenses 1, 26 y 27 señala una verdad divina que estuvo oculta por siglos, pero que en Cristo ha sido plenamente manifestada. La asombrosa realidad de que Dios quiso hacer habitar su plenitud en medio de seres humanos y más aún en ellos. Este misterio, escondido de generaciones pasadas, no era simplemente una información secreta, sino un plan redentor que Dios preparó desde la eternidad y que ahora da a conocer a su pueblo. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y me encanta esa expresión, Cristo en vosotros. Es una expresión que Pablo usa para describir la realidad espiritual que ocurre cuando una persona cree en Jesús. La presencia de Cristo se hace viva dentro del creyente por medio del Espíritu Santo. No significa que Jesús habita físicamente en cada persona, sino que su vida, su carácter, su poder y su dirección se hacen presentes en nosotros gracias al Espíritu Santo. Esa expresión Cristo en nosotros hace posible que Él nos una con el cielo desde ahora. Porque no se trata solo de una esperanza futura, sino de una realidad presente que transforma nuestra identidad, nuestro propósito y nuestra manera de vivir. Cuando Cristo habita en nosotros por medio del Espíritu Santo, el cielo deja de ser únicamente un destino y se convierte en una influencia viva que moldea nuestro carácter, que guía nuestras decisiones y llena nuestro corazón de una paz que este mundo no puede dar. Su presencia nos conecta con los valores del reino, nos capacita para amar como Él ama, nos sostiene en medio de las luchas y nos recuerda que no estamos solos en nuestro camino. Cristo en nosotros significa que lo eterno ya comenzó, que lo celestial se ha acercado, que la vida de Dios está actuando aquí y ahora. Así, aunque todavía caminamos en un mundo quebrado, su presencia nos ancla a una realidad superior y nos anticipa la gloria futura, permitiéndonos vivir cada día con esperanza, con propósito y la certeza de que ya estamos unidos al cielo porque Cristo vive en nosotros. Entonces el misterio de Dios no es algo por descifrar, sino alguien por abrazar. Cristo mismo, cuya presencia en nosotros es la garantía de que la gloria prometida será cumplida. Entonces, si el mayor misterio del universo es que Cristo quiere habitar en ti y unirte al cielo desde ahora, la pregunta es, ¿tú estás dispuesto hoy a abrirle espacio, a abrazar su presencia, vivir cada día a la luz de ese misterio glorioso que transforma tu vida para siempre? ¿Estás dispuesto a eso? ¿Cuál será tu respuesta? La lección del día jueves. El título es El poder del Evangelio. Hay momentos en la vida en los que nos sentimos incompletos, fragmentados, como si lleváramos dentro piezas sueltas que no terminan de encajar. A veces tratamos de compensarlo con logros, relaciones, productividad o incluso espiritualidad. Pero aún así persiste la sensación de que falta algo, de que no somos lo que deberíamos ser. Y en medio de esa lucha interna entre lo que somos y lo que anhelamos llegar a ser surge una pregunta silenciosa. ¿Realmente puedo cambiar? ¿Puedo ser transformado desde adentro? Pablo al escribir a los Colosenses responde a esa inquietud con una verdad que no solo libera, sino que también llena de esperanza. Dios no espera que seamos perfectos por nuestras fuerzas. Él quiere hacernos perfectos en Cristo. No se trata de una vida de perfección humana, sino de una vida llena, madura, completa por el poder del Evangelio. Mira lo que dice Colosenses, capítulo 1, versos 28 y 29. Nosotros, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí.
Cuando leemos la palabra perfecto, especialmente aplicada a nosotros, es normal que surjan preguntas, inseguridades y hasta un poco de desánimo. Perfecto yo. Pienso en mis fallas diarias, en mis errores pasados, en mis luchas internas. Y todos nos preguntamos, ¿cómo podría yo llegar a ser perfecto? ¿Será que Dios espera algo imposible de mí? A veces incluso sentimos esta palabra, cómo nos pesa, como si describir un estándar que nunca alcanzaremos, dejándonos con la sensación de que siempre estamos fallando. Pero antes de asumir que Dios nos exige lo que no podemos dar, es necesario mirar con qué atención o con qué intención dijo Pablo ese texto. ¿Qué es lo que quiso decir? La palabra traducida del griego como perfecto es la palabra teleios. Teleios significa maduro, completo, plenamente desarrollado, alguien que ha alcanzado el propósito para el cual fue llamado. Una buena manera de entenderlo es pensando en un bebé. Nadie esperaría que un bebé recién nacido camine, hable, lea o haga tareas complejas. Sin embargo, ese bebé es perfecto en el sentido de que es completo para la etapa de vida en la que se encuentra. A medida que crece, va desarrollándose, va aprendiendo, fortaleciendo sus músculos, formando su carácter y alcanzando nuevas etapas de madurez. No lo consideramos imperfecto porque no lo hace todo de inmediato. Lo consideramos en proceso, avanzando hacia lo que está destinado a ser. Así también nosotros en Cristo, ser perfectos no significa no fallar jamás, sino estar en un proceso continuo de madurez, donde Cristo nos transforma para reflejar su carácter, crecer espiritualmente y vivir alineados con su voluntad. No es perfección humana, sino una vida completa en Cristo, donde su amor, su verdad, su poder nos forman día a día, llevándonos cada mañana a renovar la decisión de ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. A ese punto tenemos que llegar todos los días. Vamos a la conclusión de la lección de esta semana. Al recorrer esta semana el mensaje de Colosenses descubrimos que la reconciliación es más que un concepto. Es el latido del corazón de Dios manifestado en Cristo, un Dios que no se sorprende por el pecado, que prepara desde la eternidad un plan de redención, que toma nuestra culpa, que nos ofrece su justicia y luego decide habitar en nosotros para transformarnos desde adentro. Vimos que nuestra parte no consiste en producir salvación, sino en responder a ella, permaneciendo en la fe, alineando nuestras expectativas con el plan eterno de Dios y rindiendo cada día nuestros planes para que Él haga su obra en nosotros. Comprendimos que las aflicciones no son un desvío, sino parte del camino del discípulo. Que el misterio de Dios no es algo por descifrar, sino alguien por abrazar. Y que la perfección a la que somos llamados no es ausencia de errores, sino madurez en Cristo. Un crecimiento continuo sostenido por su poder. Entonces, al mirar todo esto, la reflexión inevitable es: ¿desde qué perspectiva estás viendo tu vida? ¿Desde la tuya, lleno de expectativas humanas, temores, frustraciones? ¿O desde la perspectiva de Dios que te invita a permanecer, a confiar, a rendirte y a ser transformado? Y la pregunta que define la decisión es aún más personal. Si Cristo quiere reconciliarte, habitar en ti, perfeccionarte y llevarte hacia la gloria, ¿tú estás dispuesto a abrir el corazón, permitirle que dirija tus pasos, comprometerte a caminar con Él cada día hasta que regrese? Que la lección de esta semana no sea solo información acumulada, sino una invitación abrazada, una lección estudiada. No solamente es para poder tener conocimiento, sino para rendir nuestra vida. Porque el Dios que te reconcilió es el mismo que hoy te llama a permanecer, a confiar, a seguirlo, sabiendo que Él tiene
todo lo que necesitas para experimentar una esperanza viva ahora y una gloria segura para siempre. Eso es lo que Dios quiere hacer en ti, a través de ti, por ti y en ti. Podemos orar. Gracias, Señor, por revelarnos ese misterio del Evangelio, de la divinidad, de que quieres habitar en nosotros, de que quieres transformar desde adentro hacia afuera. Ordena que el desorden que hay en nuestro interior, transforma nuestra vida, cumple tus propósitos en nuestra vida y enséñanos cada día a depender de ti, a avanzar confiados en tus promesas, permitiendo que tu gloria pueda en nuestra vida ser el reflejo o podamos reflejar tu gloria en nuestra vida y que ese reflejo pueda llevar a otras personas a Jesucristo. Gracias por la lección de esta semana. Pedimos que esto sea parte de nuestra experiencia en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarme en el estudio de la lección de esta semana. Y como siempre, si Dios lo permite, nos encontramos la próxima semana. Hasta la próxima. Qué placer estar juntos una vez más. Soy el pastor Joel Flores. En ese trimestre, en el comentario de la lección de escuela sabática, en mi canal de YouTube, estamos buscando crecer en nuestra relación con Dios de forma práctica. El título de la lección número 13 es Orgullo y Humildad. El versículo central, Lucas 14:11. El texto bíblico dice así: porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será exaltado o enaltecido. En la cultura del tiempo de Jesús, la honra y el reconocimiento eran extremadamente importantes. Las personas buscaban los primeros lugares en las reuniones, en las sinagogas, en los banquetes. Y Jesús habló estas palabras justamente en ese contexto, en una comida donde los invitados competían silenciosamente por los asientos más importantes. Entonces, con esa escena cotidiana, Jesús revela una verdad mucho más profunda. El orgullo siempre intenta elevarse a sí mismo, pero el reino de Dios funciona al revés de la lógica humana. En el reino de Dios no se asciende empujando a otros hacia abajo. Se asciende cuando el corazón reconoce su dependencia total de Dios. La Biblia enseña que el orgullo no es simplemente un defecto de carácter, es un problema espiritual profundo. El orgullo aparece cuando el ser humano intenta construirse a sí mismo como si no necesitara a Dios. Y desde el principio de la historia bíblica vemos este mismo problema. En Isaías 14 dice que Lucifer quiso exaltarse por encima de Dios. En Génesis 3:5 señala que Adán y Eva desearon ser como Dios. Y desde entonces, pues, el corazón humano sigue repitiendo ese padrón. Quiere ser el centro. Por eso el orgullo destruye la relación con Dios y también la relación humana. Cuando una persona vive dominada por el orgullo, deja de escuchar, deja de aprender, empieza a medir su valor comparándose con otros. Pero el Evangelio nos recuerda algo liberador. Nuestro valor no viene de demostrar que somos mejores, sino del hecho de que Dios nos creó y que Cristo murió por nosotros. La humildad entonces no significa pensar que no valemos nada, sino que es reconocer quién es Dios y quiénes somos nosotros delante de Él. Es mirar a Cristo y entender que todo lo bueno que tenemos viene de su gracia. Cuando una persona contempla la cruz, el orgullo pierde fuerza, porque en la cruz vemos dos verdades al mismo tiempo. Somos más pecadores de lo que imaginábamos, pero también más amados de lo que creíamos posible. Ese encuentro con la gracia cambia la forma de vivir. En lugar de competir, comenzamos a servir. En lugar de buscar reconocimiento, aprendemos a agradecer. Y ahí ocurre algo sorprendente. Cuando dejamos de intentar de exaltarnos, Dios mismo se encarga de levantarnos en el momento correcto. Esa es la paradoja del reino de Dios. El camino hacia arriba siempre comienza descendiendo en humildad delante de Dios. Vamos a la lección del día domingo. El tema del domingo nos lleva al origen del orgullo y nos ayuda a entender
por qué este problema es tan profundo en el corazón humano. Muchas veces pensamos que el orgullo solo viene como arrogancia visible. Una persona que se cree superior, que presume sus logros o que desprecia a los demás. Pero la Biblia muestra que el orgullo es más que eso. El orgullo es una actitud interior que coloca al yo en el centro de la vida. Y esto no es algo nuevo. La Biblia relata este problema cómo comenzó incluso antes de que existiera el pecado en la tierra. Lucifer, un ser creado perfecto y cercano a Dios, permitió que surgiera en su corazón ese deseo de exaltarse. No estaba satisfecho con el lugar que Dios le había dado. Quiso más. Y ese deseo de elevarse por encima de Dios fue el inicio del gran conflicto entre el bien y el mal. Mira lo que dice Isaías 14, 12 al 14. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Ese mismo problema fue el que entró en el mundo cuando Satanás tentó a Adán y Eva. La tentación no fue solo comer un fruto, fue creer que podían vivir confiando en sí mismos en lugar de confiar en Dios. Génesis 3:5, la serpiente dice, seréis como dioses. Desde ese momento el corazón humano comenzó a inclinarse naturalmente hacia el orgullo. Por eso muchas veces preferimos confiar en nuestras fuerzas, en nuestras ideas, en nuestra capacidad, antes que depender de Dios. El orgullo nos hace creer que podemos dirigir nuestra vida sin necesidad de Él. Y cuando ese pensamiento se instala en el corazón, poco a poco la relación con Dios se enfría, la oración pierde profundidad y la confianza se traslada del cielo hacia el propio ego. Sin embargo, la Biblia también muestra el camino de salida. El orgullo pierde su fuerza cuando recordamos que todo lo que tenemos viene de Dios. Nuestros talentos, oportunidades, capacidades, la vida misma son regalos de Dios. Cuando entendemos esto, dejamos de buscar gloria para nosotros y empezamos a reconocer la gloria de Dios en todo. La humildad nace cuando el corazón comprende que no necesita demostrar su valor, porque ya ha sido amado y redimido por Cristo. Y esa verdad cambia la forma de vivir. En lugar de competir con otros, aprendemos a vivir agradecidos, reconociendo que todo bien procede de Dios y que solo en Él encontramos nuestra verdadera seguridad. Por eso hoy es el momento de tomar una decisión. No mañana, no cuando te sientes más preparado, sino ahora. Detente por un momento y reconoce delante de Dios que muchas veces has intentado vivir confiando en tu propia fuerza. Abre tu corazón, entrégale tu orgullo, tus logros, tus planes, hasta tu necesidad de demostrar de que vales. Dile con sinceridad así, Señor, todo lo que soy, todo lo que tengo viene de ti. Cuando te humillas delante de Dios, algo poderoso sucede. El corazón se libera del peso de tener que probar su valor. Hoy puedes empezar una vida diferente, una vida donde Dios ocupe el primer lugar y donde tu seguridad ya no está en ti mismo, sino está en su gracia. No postergues esta decisión. Habla con Dios ahora mismo, permitiendo que Dios transforme tu corazón. Lección del día lunes. El día lunes estudiamos la parábola del fariseo y el publicano que está en Lucas 18, 9 al 14. En el contexto de la época de Jesús, el fariseo y el publicano pues representaban dos extremos opuestos en la sociedad judía. El fariseo era el modelo religioso, conocía la ley, practicaba rituales, ayunaba, diezmaba, era respetado por el pueblo como alguien cercano a Dios. Y el publicano, pues era un judío, un cobrador de impuestos que trabajaba para el Imperio Romano, por lo que era considerado traidor, pecador, moralmente corrupto y muchas veces asociado con abuso y engaños. Para la mentalidad de la gente, el fariseo estaba en lo más alto del espectro moral y el publicano en lo peor, en lo más bajo. En ese contexto, Jesús relata la parábola de dos hombres que suben al templo para orar. Un fariseo que es respetado, se presenta delante de Dios enumerando todas sus obras y comparándose con los demás. Y el otro, un publicano, un despreciado por la sociedad, consciente de su pecado, ni siquiera levanta la mirada al cielo y solamente dice, Señor, ten misericordia de mí, soy pecador. De manera sorprendente Jesús enseña que no fue el fariseo orgulloso, sino el publicano arrepentido que salió justificado.
mostrando que Dios no responde a la autosuficiencia ni a la apariencia de injusticia, sino al corazón humilde que reconoce su necesidad de gracia. La enseñanza de Jesús es impactante porque invierte la expectativa humana y muestra que delante de Dios lo que realmente pesa no es la reputación religiosa, sino la humildad del corazón. El mayor obstáculo para acercarnos a Dios no es el pecado visible, es la autosuficiencia. Cuando una persona cree que ella es suficientemente buena, deja de sentir necesidad de la gracia. El fariseo no pidió perdón porque pensaba que no lo necesitaba. El publicano, en cambio, reconocía su condición y ese reconocimiento abrió la puerta para que Dios actuara en su vida. Dios no salva a quienes confían en su propia justicia, sino a quienes reconocen que necesitan misericordia. Cuanto más una persona se acerca a Cristo, más consciente se vuelve de su propia necesidad de perdón. No porque se vuelva peor, sino porque la luz de Dios revela con claridad lo que antes no veía. Por eso el verdadero conocimiento de uno mismo no nace de compararnos con otros, sino de mirar a Cristo. Cuando nos comparamos con otras personas, siempre encontramos a alguien peor que nosotros y eso alimenta nuestro orgullo. Pero cuando miramos a Jesús, vemos la pureza, la bondad, el amor perfecto de Dios. Entonces entendemos cuánto necesitamos su gracia cada día. Y lejos de producir desesperación, esa verdad trae libertad. Porque cuando dejamos de fingir que somos perfectos y nos acercamos a Dios con un corazón sincero, descubrimos que Él no nos rechaza. Al contrario, como prometió en su palabra, Él perdona, limpia, restaura a todo aquel que se acerca con humildad. Por eso hoy también tú puedes decidir cómo presentarte delante de Dios, como el fariseo, confiando en lo que haces, en tu experiencia, en tu justicia, o acercarte como el publicano, reconociendo con sinceridad tu necesidad de gracia. Detente ahora mismo en este instante y habla con Dios con la misma sencillez del publicano. Reconoce tus luchas, tu orgullo, tus fallas, pide misericordia. No esperes sentirte mejor ni más digno para hacerlo. La puerta de la gracia está abierta ahora. Humíllate delante de Dios, entrégale tu vida tal como está y permite que hoy transforme Dios tu corazón. No es lo que tú haces lo que te permite acercarte a Dios, sino lo que Él ya hizo y hace y hará por ti. Piensa en esto y recuerda qué tipo de orgullo te está distanciando de Dios. La lección del día martes. El día martes la lección nos presenta la vida de Moisés como un ejemplo poderoso en contraste con el orgullo, o sea, una humildad aprendida allí en el tiempo. Cuando pensamos en Moisés, solemos imaginar al gran líder que abrió el Mar Rojo, que habló con Dios en el monte, que guió a Israel durante 40 años en el desierto. Pero antes de convertirse en ese líder humilde, Moisés fue criado en el palacio de Egipto, rodeado de poder, educación, privilegios. Humanamente tenía todo para convertirse en una de las figuras más importantes del imperio. Pero mira lo que dice Hebreos 11, 24 al 26. El texto dice: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayor riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¿Cuántos de nosotros habríamos tomado la misma decisión? Porque el texto nos muestra que Moisés tomó una decisión radical. Renunció a la comodidad, el prestigio, la riqueza para identificarse con el pueblo de Dios. Entendió que las recompensas temporales del mundo no podían compararse con lo que Dios tenía preparado. Si no, no tendría sentido. Pero la historia de Moisés también muestra que la humildad no aparece de manera automática en la vida. Muchas veces Dios la forma a través de un proceso. Después de huir de Egipto, Moisés pasó 40 años en el desierto, allí como pastor. En ese tiempo, lejos de ser una pérdida, fue una escuela espiritual. Allí Dios quebrantó su autosuficiencia, moldeó su carácter. El hombre impulsivo que antes había actuado por su propia fuerza fue transformado en alguien que aprendió a depender de Dios. Por eso en Números 12:3, la Biblia dice que Moisés llegó a ser el hombre más manso de la tierra. No era una debilidad, era una fuerza interior nacida de confiar en Dios más que en sí mismo. Entonces la vida de Moisés nos enseña que la verdadera grandeza
no se mide por el poder, por la posición, los logros visibles, sino por la disposición de obedecer a Dios, incluso cuando eso significa renunciar ventajas personales. A los ojos del mundo, Moisés dejó de una carrera brillante en Egipto, pero a los ojos de Dios eligió algo mucho más grande, caminar con Él. Y cuando una persona decide poner a Dios por encima del prestigio, reconocimiento, comodidad, pues su vida empieza a reflejar un tipo de grandeza que el mundo no puede producir, pero que el cielo sí reconoce. Hoy también estás frente a una decisión parecida a la que enfrentó Moisés. Tal vez no se trata de un palacio, de un imperio, pero sí de elegir entre el camino cómodo que el mundo ofrece o caminar con Dios con un corazón dispuesto a obedecerle. No postergues esa decisión. Detente ahora mismo y pregúntate con honestidad, ¿qué cosas estoy poniendo por encima de Dios en mi vida? Entrégalo al Señor. Dile que prefieres su voluntad antes que cualquier reconocimiento, seguridad o cualquier ventaja personal. Cuando alguien decide poner a Dios en primer lugar, su vida toma un rumbo completamente diferente. Y hoy puede ser el momento en que tú también decides caminar con Dios con corazón humilde y completamente rendido a Él. La lección del día miércoles. El día miércoles la lección nos lleva a una escena sorprendente en la vida de los discípulos. Después de caminar con Jesús, escuchar sus enseñanzas y ver sus milagros, surgió entre ellos una discusión. ¿Quién sería el más importante? Lucas capítulo 22, versículo 24 al 27, dice así. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién sería el mayor. Pero él les dijo, los reyes de la nación les enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no es así entre vosotros, sino que el mayor entre vosotros sea como el más joven y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se siente en la mesa o el que sirve? Mas el que se siente, no es el que se siente en la mesa, mas yo entre vosotros soy como aquel que sirve. ¿Sabes que esta historia nos muestra que incluso aquellos que estaban más cerca de Jesús todavía luchaban con el mismo problema que afecta a todos los seres humanos? El deseo de reconocimiento, de ocupar el primer lugar, de sentirse superiores a los demás. Y esta discusión no ocurrió al comienzo del ministerio de Jesús, sino cerca del final, cuando los discípulos ya habían aprendido tanto. Eso nos recuerda algo muy real. El orgullo puede aparecer incluso en la vida de personas que conocen a Dios y que están involucradas en su obra. Y Jesús respondió a esa discusión con una enseñanza que cambia completamente la manera en que el mundo entiende la grandeza. Mientras que en la sociedad las personas más importantes son las que tienen poder y autoridad, Jesús explicó que en el reino de Dios la verdadera grandeza se manifiesta en el servicio. Él mismo se puso como ejemplo. Yo estoy entre vosotros como el siervo. ¿Sabes que esta afirmación es impactante? Porque quien habló estas palabras es el Hijo de Dios, el Rey del universo. Aquel que no se presentó como alguien que exige honor, sino como alguien que se inclina para servir. En la vida de Jesús vemos que la grandeza no consiste en elevarse sobre los otros, sino en amar, cuidar y dar la vida por los demás. Esta enseñanza confronta profundamente nuestro corazón, porque el orgullo suele esconderse incluso detrás de buenas intenciones. Una persona puede servir, trabajar, participar en actividades espirituales y aún así desear reconocimiento, sentirse superior. Por eso el orgullo es tan peligroso. Muchas veces no lo vemos, pero cuando miramos la vida de Jesús, nuestras motivaciones quedan expuestas. Su ejemplo nos muestra que el camino del reino de Dios es completamente diferente al camino del ego. Seguir a Cristo significa aprender a vivir con un corazón dispuesto a servir, sin buscar el primer lugar, confiando en que Dios ve cada acto de amor y que la verdadera honra viene de Él. Hoy tú puedes decidir qué lugar quieres que Dios ocupe en tu vida. ¿El lugar de quien busca ser reconocido o el lugar de quien decide servir como Cristo? Tal vez muchas veces has querido el primer lugar, la aprobación de los demás, el reconocimiento por lo que haces. Pero ahora es el momento de detenerse y rendir ese deseo delante de Dios y decir, Señor, cambia mi corazón, enséñame a vivir como tú. Decide hoy comenzar a mirar a las personas con amor, a servir sin esperar aplausos o a poner a otros por encima de tu propio ego.
Cuando una persona toma esa decisión, algo profundo comienza dentro de ella. Y ese cambio comienza hoy. En este momento tú puedes decidir el camino de humildad y de servicio que Jesús mostró. La lección del día jueves. El día jueves la lección nos invita a contemplar directamente el ejemplo de Jesús. Después de ver la discusión de los discípulos sobre quién era el mayor, Jesús les mostró el verdadero significado de la grandeza. Cuando en Lucas 22:27 dice, yo estoy entre vosotros como aquel que sirve. Esta frase resume toda su vida. Jesús no vino al mundo buscando reconocimiento ni poder, aunque tenía todo el derecho de recibirlo. Estamos hablando de Dios. A pesar de eso, Él eligió voluntariamente el camino del servicio. Cada día estuvo atento al dolor de las personas, sanó enfermos, consoló a quienes sufrían, enseñó a quienes buscaban esperanza. Su vida fue una demostración constante de que el amor verdadero siempre se expresa en acciones concretas hacia los demás. Cuando miramos a Jesús con atención, entendemos algo muy profundo sobre el carácter de Dios. Dios no es un gobernante distante que exige honor desde lo alto. En Jesús vemos a un Dios que se acerca, que camina entre las personas, que se inclina para ayudar. Filipenses 2:3-8 explica que Cristo, siendo Dios, no se aferró a su posición, se humilló, tomó la forma de siervo, obedeció hasta la muerte de cruz. Este acto revela el corazón del Evangelio. El Rey del universo decidió servir y entregarse por amor a la humanidad. La cruz es la mayor prueba de humildad y de amor que el mundo ha visto. Por eso contemplar a Cristo transforma la manera en que vemos la vida. Cuando una persona mira seriamente lo que Jesús hizo, el orgullo pierde fuerza. Las comparaciones, la búsqueda de reconocimiento, el deseo de superioridad empieza a perder sentido. Frente a la cruz, entendemos cuánto necesitamos a Dios y cuánto hemos sido amados. Y cuando esa verdad llega al corazón, surge un deseo nuevo, vivir de una manera que refleje el mismo amor que vimos en Jesús. La humildad ya no se vuelve solo una idea, sino una forma de vida que nace de contemplar a Cristo cada día. Y hoy tú y yo tenemos la oportunidad de responder al amor de Cristo, ese amor que fue mostrado en la cruz. No se trata solo de admirar su ejemplo, sino de decidir seguirlo. Detente un momento y pregúntate, ¿estoy viviendo para mí mismo o para Dios? Jesús se humilló, sirvió, entregó su vida por ti. Ahora Él te invita a entregarle tu corazón sin reserva. Hoy puedes decidir dejar atrás el orgullo, las comparaciones, el deseo de reconocimiento y comenzar una vida que refleje su carácter. Habla con Dios ahora mismo y dile, Señor, yo quiero servirte de verdad, no solo con palabras, sino con mi vida. Y esta decisión marcará un nuevo comienzo. La conclusión de la lección. A lo largo del estudio de esta semana, la Biblia nos llevó a mirar el problema del orgullo desde distintos ángulos. Primero vimos que el orgullo tiene raíces profundas en la historia del pecado, cuando la criatura quiso ocupar el lugar de Dios. Luego Jesús nos mostró en la parábola del fariseo y el publicano que el mayor peligro espiritual no siempre es el pecado visible, sino la autosuficiencia que cree que no necesita la gracia de Dios. Contemplamos también la vida de Moisés, quien tuvo todo el prestigio del mundo, pero eligió caminar con Dios antes que aferrarse a los privilegios de Egipto. Y finalmente miramos a Jesús, el ejemplo perfecto de humildad, que siendo el Rey del universo, vino como siervo y entregó su vida por amor. En cada escena aparece la misma verdad. El orgullo nos aleja de Dios, pero la humildad abre el camino para experimentar la gracia de Dios. Por eso este mensaje no es solo una reflexión, es una invitación urgente a tomar una decisión. Gran parte del crecimiento en la relación con Dios tiene que ver precisamente con cómo enfrentamos el orgullo en nuestro corazón. Muchas veces el mayor obstáculo no es la falta de conocimiento, sino la tendencia a confiar en nosotros mismos, a justificarnos o pensar que no necesitamos cambiar. Pero cuando una persona reconoce su necesidad de Dios, se acerca a Él con humildad, algo profundo comienza a transformarse dentro de ella. El corazón se vuelve más sensible. La verdad de la Biblia empieza a iluminar la vida y Dios puede obrar con libertad en el carácter. Por eso hoy puedes decidir buscar a Dios cada día, abrir la Biblia, hablar con Él en la oración,
permitiendo que su presencia revele lo que necesita ser transformado. Porque cuanto más nos acercamos a Dios con corazón humilde, más experimentamos la libertad, la paz y la vida nueva que solo la verdad puede dar. ¿Cuánto necesitamos de la humildad y el reconocimiento de nuestra condición y pedir que Dios pueda ayudarnos a vivir como Él quiere? Podemos orar juntos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque en las lecciones de esta semana, a través de los ejemplos y personajes que son colocados, nos muestran cuán glorioso es el camino de la humildad. Por eso hoy, reconociendo nuestra condición, ayúdanos a ver todas nuestras imperfecciones, nuestras faltas, para poder tener una realidad al conocer nuestra realidad, tener la necesidad de ti. Ayúdanos, por favor, a entender que sin ti no podemos vivir. Podamos ser humildes, podamos depender de ti en todo momento y podamos amar y servir como Jesucristo lo hizo. Nuestro corazón dejamos en tus manos y ayúdanos a seguir el camino que has trazado para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga y te guarde. Nos encontramos en la próxima lección, si así Dios lo permite. Hasta la próxima.